El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del apartamento en la colonia Condesa de Ciudad de México, proyectando sombras doradas sobre las paredes color crema. María Fernández, de 32 años, revisaba distraídamente su teléfono mientras esperaba que su esposo, Alejandro Méndez, llegara del trabajo. Llevaban 5 años casados, una relación que muchos de sus amigos consideraban perfecta. María ajustó uno de los marcos fotográficos sobre la repisa. Era una imagen de su boda. Ella con un vestido blanco tradicional, él con un traje negro impecable. Junto a ellos, sonriente como siempre, estaba Carmen Vega, su mejor amiga desde la preparatoria. Carmen había sido su confidente, su apoyo durante los momentos difíciles, incluida la muerte de su padre 3 años atrás. El apartamento, ubicado en un edificio Art Deco restaurado, reflejaba la combinación de gustos de ambos. Los libros de literatura latinoamericana que María atesoraba desde sus días como estudiante de letras en la UNAM y los objetos de diseño minimalista que Alejandro, arquitecto de profesión, había seleccionado cuidadosamente. «Ya debería haber llegado», murmuró María, notando que eran casi las 8 de la noche. Alejandro nunca llegaba tan tarde sin avisar, especialmente los viernes, cuando solían cenar juntos antes de reunirse con amigos en algún restaurante de moda en la Roma o en alguna cantina tradicional del centro histórico. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. «Hola, amiga. ¿Nos vemos el domingo para desayunar en el Cardenal? Necesito contarte algo importante». María respondió afirmativamente, preguntándose qué sería tan importante. Quizás Carmen finalmente había decidido aceptar aquella oferta de trabajo en Monterrey. La idea de que su mejor amiga se mudara a otra ciudad le provocaba sentimientos encontrados. El sonido de las llaves en la puerta interrumpió sus pensamientos. Alejandro entró, aflojándose la corbata con gesto cansado. «Perdón por la tardanza», dijo, dejando su maletín sobre el sofá. La reunión con los inversionistas del proyecto de Polanco se alargó más de lo esperado. María notó algo diferente en su mirada, una ligera tensión en su forma de moverse. Llevaban juntos suficiente tiempo como para reconocer cuando algo le preocupaba. «¿Todo bien con el proyecto?», preguntó, acercándose para darle un beso. «Sí, solo complicaciones normales. Nada grave», respondió él, evitando su mirada momentáneamente. «¿Qué tal tu día? ¿Avanzaste con la traducción?» María era traductora literaria freelance, actualmente trabajando en una novela colombiana que una editorial mexicana planeaba publicar el próximo año. «Bastante bien. Terminé el capítulo que me tenía bloqueada», respondió observándolo con atención. «¿Seguro que estás bien? Te noto tenso». Alejandro se sirvió un mezcal y se sentó en el sofá. «Solo cansado. Ha sido una semana pesada», dijo, tomando un sorbo. «Por cierto, mañana tengo que ir a la oficina unas horas. Hay detalles del proyecto que debo revisar antes del lunes». «¿Sábado? Nunca trabajas los sábados», comentó María sentándose junto a él. «Es algo excepcional. Los inversionistas tienen prisa por ver los avances», explicó, revisando distraídamente su propio teléfono. La cena transcurrió en un silencio inusual. María intentó iniciar conversaciones sobre diversos temas: la nueva exposición en el Museo Jumex, los planes para visitar a la madre de Alejandro en Cuernavaca el próximo mes, la posibilidad de tomarse unas vacaciones en Oaxaca durante el verano. Pero Alejandro respondía con monosílabos o frases cortas, como si su mente estuviera en otro lugar. Más tarde, mientras Alejandro se duchaba, María recogió su saco para colgarlo. Un pequeño papel cayó del bolsillo. Era una cuenta de un restaurante en Polanco, uno de esos lugares exclusivos donde una cena podía costar el salario semanal de muchos mexicanos. La fecha era de ese mismo día, a la hora del almuerzo. Dijo que tuvo reuniones todo el día, pensó María, sintiendo una punzada de inquietud. No era propio de Alejandro mentir sobre algo tan trivial como dónde había almorzado. Cuando quiso preguntarle al respecto, Alejandro ya estaba en la cama, fingiendo dormir. María se acostó a su lado, consciente del espacio invisible pero palpable que parecía haberse instalado entre ellos. Esa noche, mientras el murmullo constante de la ciudad se filtraba por la ventana entreabierta, María permaneció despierta, preguntándose qué otras cosas podría estar ocultándole su esposo.
El sábado amaneció con ese cielo azul intenso, tan característico de la Ciudad de México durante la temporada seca. María despertó sola en la cama. Alejandro ya se había marchado a la oficina. Sobre la mesita de noche había una nota escrita con la letra pulcra de su esposo. Volveré para la cena. Te quiero. Esas 3 últimas palabras deberían haberla reconfortado, pero por alguna razón sonaban huecas, como un hábito más que una declaración sincera. María se preparó un café y se sentó frente a su computadora para trabajar en la traducción, pero no podía concentrarse. La cuenta del restaurante y el comportamiento extraño de Alejandro seguían rondando sus pensamientos. «Estás exagerando», se dijo a sí misma. «Todos tenemos días malos en el trabajo». Decidió salir a caminar para despejar su mente. El Parque México estaba lleno de vida, parejas paseando de la mano, familias con niños, jóvenes haciendo yoga sobre el césped, vendedores ofreciendo elotes y esquites. La normalidad de la escena contrastaba con la inquietud que sentía. Mientras caminaba, su teléfono sonó. Era Carmen. «¿Podemos vernos hoy en lugar de mañana?», preguntó su amiga con un tono extraño en su voz. «Es importante». «Claro», respondió María. «¿Va todo bien? Prefiero hablarlo en persona», dijo Carmen. «¿En una hora en el café de siempre?» El café estaba ubicado en una esquina tranquila de la colonia Roma, con mesas en la acera sombreadas por árboles de jacaranda. Carmen ya estaba allí cuando María llegó, revolviendo nerviosamente su café. «¿Qué pasa?», preguntó María, sentándose frente a ella. «Me estás asustando». Carmen respiró profundamente, como reuniendo valor. «Hay algo que debo decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Algo que he estado ocultando y que no puedo seguir callando». María sintió que su corazón se aceleraba. Algo en la expresión de Carmen, en la forma en que evitaba su mirada, le provocó un presentimiento ominoso. «Es sobre Alejandro», continuó Carmen, y el mundo de María comenzó a desmoronarse palabra por palabra. Carmen le contó cómo había comenzado. Un encuentro casual hacía 6 meses, cuando ambos coincidieron en una exposición de arquitectura mientras María estaba en Guadalajara visitando a su hermana. Una copa de vino, una conversación que se extendió hasta la madrugada y luego lo impensable. «Al principio nos dijimos que había sido un error, que nunca volvería a ocurrir», explicó Carmen con lágrimas en los ojos. «Pero seguimos viéndonos». «¿Cuánto tiempo?», preguntó María, su voz apenas audible. 6 meses, respondió Carmen, mirando finalmente a su amiga a los ojos. «Ayer decidimos terminar. No podemos seguir haciéndote esto. Por eso quería hablar contigo. Necesitaba decirte la verdad». La revelación cayó sobre María como un edificio derrumbándose. Su esposo y su mejor amiga, las 2 personas en quienes más confiaba, traicionándola durante medio año. «¿Él sabe que me lo estás contando?», preguntó María, sorprendida por la calma en su propia voz. Carmen negó con la cabeza. «Quería decírtelo yo primero. Él tiene miedo de perderte». María se levantó, dejando el café intacto. «Necesito estar sola», dijo, recogiendo su bolso. «María, por favor», comenzó Carmen, pero María ya se alejaba, caminando rápidamente entre los transeúntes del sábado por la tarde. Las calles de la ciudad pasaban borrosas ante sus ojos. Todo cobraba sentido ahora. Las llegadas tardías, las excusas cada vez más elaboradas, la distancia emocional que había notado en los últimos meses. No eran imaginaciones suyas ni estrés laboral. Era culpa. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta el edificio donde Alejandro tenía su estudio de arquitectura. El guardia de seguridad la conocía y la dejó pasar sin preguntas. El elevador subió lentamente hasta el 5º piso. La oficina debería estar vacía un sábado, especialmente a esa hora de la tarde. Pero cuando María abrió la puerta, encontró a Alejandro sentado en su escritorio, trabajando en su computadora. Solo que no había ningún proyecto de Polanco en la pantalla. Estaba respondiendo correos personales. «¿María?», preguntó sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Ya lo sé todo», dijo ella simplemente. «Carmen me lo ha contado». El color abandonó el rostro de Alejandro. Se levantó acercándose a ella con las manos extendidas. «Puedo explicarlo», comenzó, pero María retrocedió. «¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo has estado acostándote con mi mejor amiga durante 6 meses? ¿Cómo ambos me han mentido y traicionado?». Su voz era fría, controlada,
pero por dentro sentía que algo se quebraba irreparablemente. «Fue un error», dijo él, dejando caer los brazos. «Terminamos ayer. Íbamos a decírtelo». «¿Un error de 6 meses?» María soltó una risa amarga. «Un error es olvidar pagar la luz o equivocarse de dirección. Esto fue una decisión que tomaron cada día durante medio año». Alejandro se sentó, hundiendo el rostro entre las manos. «Lo siento», murmuró. «No sé qué más decir». «No hay nada más que decir», respondió María dirigiéndose hacia la puerta. «Estaré en casa de mi hermana. No me llames». Al salir del edificio, el cielo se había oscurecido. Nubes de tormenta se acumulaban sobre la ciudad, presagiando la lluvia. María tomó un taxi hacia el apartamento, donde recogió algunas cosas esenciales antes de dirigirse a casa de su hermana en la colonia del Valle. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas, María permaneció sentada en la oscuridad del cuarto de invitados, preguntándose cómo reconstruir una vida cuyos cimientos acababan de desmoronarse. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de dolor y confusión. María se quedó en casa de su hermana Isabel, quien la acogió sin hacer demasiadas preguntas, respetando su necesidad de espacio. Alejandro llamaba constantemente. Mensajes, correos electrónicos, incluso cartas escritas a mano que dejaba en el buzón de Isabel. En todos ellos repetía las mismas palabras: arrepentimiento, error, perdón, amor. Palabras que antes significaban algo y que ahora sonaban vacías. Carmen también intentó comunicarse, pero María bloqueó su número. La traición de su amiga dolía tanto o más que la de su esposo. Era como si hubiera perdido 2 pilares fundamentales de su vida al mismo tiempo. Una mañana, mientras desayunaban, Isabel finalmente rompió su silencio sobre el tema. «¿Has pensado qué vas a hacer?», preguntó sirviéndole más café. María contempló la taza humeante. «Todavía no», admitió. «Una parte de mí quiere simplemente dejarlo todo atrás, comenzar de nuevo en otra ciudad, tal vez incluso en otro país. ¿Y la otra parte? La otra parte quiere que sientan al menos una fracción del dolor que me han causado». Isabel la miró con preocupación. «La venganza no cura heridas, hermana, solo crea otras nuevas». «Lo sé», respondió María, «pero tampoco puedo fingir que nada ha pasado». Esa tarde María decidió regresar al apartamento para recoger más de sus pertenencias, aprovechando que Alejandro estaría en el trabajo. Al entrar, sintió como si visitara la casa de unos extraños. Los espacios que antes le resultaban acogedores ahora parecían ajenos, contaminados por la mentira. Mientras empacaba libros y ropa, encontró el teléfono personal de Alejandro olvidado sobre la mesita de noche. Sabía la contraseña. Nunca habían tenido secretos el uno con el otro, o eso había creído ella. Dudó un instante, pero la necesidad de conocer toda la verdad fue más fuerte. Desbloqueó el teléfono y comenzó a revisar mensajes, correos, fotos. Lo que encontró superó sus peores temores. No solo había mensajes y fotos íntimas intercambiadas con Carmen, sino también evidencia de encuentros en hoteles, restaurantes exclusivos, incluso un fin de semana en Valle de Bravo, mientras María visitaba a su madre enferma en Puebla. Pero lo que realmente la devastó fueron las conversaciones donde ambos se burlaban de su ingenuidad, de cómo nunca sospechaba nada, de lo fácil que era engañarla. «Dice que va a quedarse trabajando hasta tarde en la traducción», decía un mensaje de Alejandro. «Podemos vernos en el lugar de siempre». «Pobrecita», respondía Carmen. «Si supiera». María sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no eran lágrimas lo que brotaba ahora. Era una rabia fría, calculada, que reemplazaba el dolor inicial. Tomó su propio teléfono y comenzó a guardar capturas de pantalla de las conversaciones más reveladoras. Luego, encontró fotos comprometedoras que Alejandro había guardado. Él y Carmen en situaciones íntimas, en lugares reconocibles. Con manos temblorosas, abrió WhatsApp y creó un nuevo grupo. Añadió a la madre de Alejandro, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos más cercanos y colegas de trabajo. Tituló el grupo «La verdad sobre Alejandro y Carmen». «Antes de que comiencen los rumores y las versiones distorsionadas», escribió, «quiero que sepan la verdad directamente de mí. Mi esposo Alejandro y mi supuesta mejor amiga Carmen
han estado manteniendo una relación a mis espaldas durante los últimos 6 meses. Aquí está la evidencia. Y comenzó a enviar las capturas de pantalla y las fotos una tras otra, exponiendo cada detalle de la traición ante las personas más importantes en la vida de Alejandro. Cuando terminó, apagó ambos teléfonos y se sentó en el sofá, esperando. Sabía que había cruzado un punto sin retorno, pero en ese momento no le importaba. Quería que todos supieran la clase de personas que eran realmente Alejandro y Carmen. Horas más tarde, escuchó la puerta abrirse violentamente. Alejandro entró como una tormenta, su rostro desfigurado por la ira y la vergüenza. «¿Qué has hecho?», gritó, mostrándole su teléfono donde decenas de notificaciones seguían llegando. «Has destruido mi reputación. Mi madre está destrozada». María lo miró sin emoción. «¿Te preocupa tu reputación? ¿Tu madre? ¿Qué hay de mi corazón? ¿De mi confianza? Eso no te importó mientras te reías de mí con Carmen». «Nunca nos reímos de ti», protestó él, pero María ya había visto las pruebas. «Mientes incluso ahora», dijo levantándose. «He leído todo, Alejandro, cada mensaje, cada burla. Sé exactamente lo que pensaban de mí». Él se derrumbó en una silla, toda su furia convertida repentinamente en desesperación. «Lo he perdido todo por esto», murmuró. «Mi madre ni siquiera quiere hablarme. Mi jefe vio las fotos, sugirió que tome un tiempo libre». «Acciones y consecuencias», respondió María, dirigiéndose hacia la puerta con su maleta. «Tú tomaste tus decisiones, yo tomé las mías». Al salir, María se sentía extrañamente vacía. La satisfacción que había anticipado no llegó. La venganza no había llenado el vacío que la traición había dejado. Esa noche, de vuelta en casa de Isabel, lloró hasta quedarse dormida, pero no por Alejandro o Carmen, sino por la persona que ella misma había sido y que ahora se desvanecía en el pasado. 3 meses después, María contemplaba el Pacífico desde el malecón de Puerto Vallarta. Había aceptado una oferta para traducir una serie de novelas latinoamericanas para una editorial internacional, un trabajo que podía realizar desde cualquier lugar. Eligió esta ciudad costera, suficientemente lejos de Ciudad de México como para comenzar de nuevo, pero lo bastante cerca para visitar ocasionalmente a su familia. El divorcio estaba en proceso. Alejandro no había puesto objeciones a ninguna de las condiciones propuestas por María, probablemente consciente de que no estaba en posición de negociar después de que su infidelidad se hiciera tan pública. El escándalo había tenido consecuencias inesperadas. Carmen perdió varios clientes importantes de su negocio de diseño de interiores cuando la historia se difundió en su círculo social. Alejandro tuvo que renunciar a un importante proyecto con una universidad católica que ya no quería asociarse con él. La madre de Alejandro, una mujer tradicional de Cuernavaca, había llamado a María para pedirle perdón por el comportamiento de su hijo, algo que María nunca esperó. Al principio, María se había sentido vindicada por estas consecuencias, pero con el paso de las semanas, esa satisfacción se transformó en una incómoda conciencia de que el dolor se había extendido mucho más allá de los culpables directos. La hermana menor de Alejandro, con quien María siempre había tenido buena relación, le envió un mensaje. «Entiendo por qué lo hiciste, pero ahora toda la familia está sufriendo. Incluso la abuela, que tiene 85 años y problemas cardíacos, ha visto esas fotos. No merecía eso». Esas palabras la persiguieron durante días. Había ido demasiado lejos. Se había convertido en alguien tan despreciable como aquellos que la habían traicionado. Una tarde, sentada en un café frente al mar, María comenzó a escribir en su diario, una práctica que había retomado como parte de su proceso de sanación. «La traición te cambia», escribió. «Te convierte en alguien que no reconoces. Te hace capaz de acciones que nunca imaginaste. La línea entre víctima y verdugo es más delgada de lo que creemos. Quizás el verdadero desafío no es superar el dolor, sino evitar que ese dolor te transforme en alguien que no quieres ser». Días más tarde, María recibió un correo electrónico de Alejandro. Era breve y directo. «No busco tu perdón ni justificar lo que hice. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, lo que tuvimos fue real. Mis errores no borran los años buenos. Espero que encuentres la paz y la felicidad que mereces. Siempre lamentaré haberte lastimado». María no respondió, pero guardó el correo.
no por nostalgia o esperanza de reconciliación, sino como recordatorio de que incluso en las historias más dolorosas hay matices, complejidades que el blanco y negro de la ira inicial no permite ver. Una mañana, mientras caminaba por la playa, María se encontró con Diego, un escritor local cuyos cuentos estaba traduciendo. Comenzaron a hablar sobre literatura, luego sobre la vida en Puerto Vallarta y finalmente sobre experiencias personales. «¿Qué te trajo aquí?», preguntó él, mientras compartían un café en un pequeño restaurante frente al mar. María dudó un momento, pero luego decidió contar su historia. No la versión abreviada que solía ofrecer a conocidos casuales, sino la verdad completa, incluida su reacción y las consecuencias para todos los involucrados. Diego escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente. «¿Sabes qué es lo más difícil de perdonar?», dijo cuando ella terminó. «No es el daño que te hicieron, sino el daño que tú mismo causaste en respuesta. Ese es el verdadero desafío, perdonarte a ti misma». Esas palabras resonaron profundamente en María. Durante meses se había enfocado en el dolor de la traición, luego en la satisfacción amarga de la venganza, pero no había considerado la necesidad de reconciliarse consigo misma, con la persona en que se había convertido durante ese proceso. Esa noche, sentada en el balcón de su pequeño apartamento, con vista al océano, María tomó una decisión. Escribió 2 correos electrónicos, uno para Carmen y otro para la familia de Alejandro. No eran disculpas exactamente. Seguía creyendo que tenía derecho a su ira, pero sí un reconocimiento de que su reacción había causado daño a personas inocentes. Era un paso hacia la paz, no tanto con los que la habían herido, sino con ella misma. «Estoy aprendiendo», escribió, «que superar una traición no significa olvidarla ni justificarla. Significa no permitir que determine quién soy o en quién me convertiré». Semanas después, mientras trabajaba en la traducción de una novela sobre segundas oportunidades, María recibió una invitación para dar un taller de traducción literaria en la Universidad de Guadalajara. Era una oportunidad para compartir su experiencia profesional, para reconectarse con la comunidad literaria que había dejado atrás en su precipitada salida de la capital. Al aceptar la invitación, María se dio cuenta de que, por primera vez en meses, estaba tomando una decisión basada en el futuro, no en el pasado. No era una huida ni una reacción, era un paso adelante. El día que partió hacia Guadalajara, el cielo sobre Puerto Vallarta amaneció de un azul perfecto, sin una sola nube. María contempló el horizonte donde el océano se fundía con el cielo, esa línea tenue que separaba 2 inmensidades. «Tal vez eso somos», pensó, «seres en constante transformación, navegando entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser». Mientras el autobús avanzaba por la carretera costera, María abrió su computadora para revisar el borrador de su traducción. Las palabras fluían con una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Algo había cambiado en ella, una comprensión más profunda del lenguaje, de los matices, de las complejidades humanas que ningún diccionario podía explicar. La traición la había transformado, sí, pero no de la manera que ella temía. Le había enseñado un nuevo idioma, el de la pérdida, la ira, el arrepentimiento y finalmente la renovación. Un lenguaje que ahora podía traducir en experiencia, en sabiduría, en posibilidad. Y mientras la costa se desvanecía en la distancia, María sonrió, sabiendo que cada final contiene, en su esencia misma, la semilla de un nuevo comienzo.